Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Si es primera vez que me encuentras en YouTube, yo soy Eli y este es otro video de la serie Elina Loves Not, donde estoy leyendo la novela Not o Nudo en español. Si no quieres perderte ninguna lectura, recuerda suscribirte al canal y activar la campanita. Cada domingo les estoy subiendo una nueva lectura de capítulo y en la comunidad tenemos este desafío que en cuanto el capítulo subido de los domingos alcanza las 100 vistas, les subo un bonus adicional durante la semana. También puedes seguirme en mis otras redes sociales, TikTok e Instagram, donde me la paso hablando de hombres guapos que se besan. Ahora sí, empezamos. Capítulo 13, Ciego. Al principio, Patsá comió con un entusiasmo propio de alguien que decía estar hambriento, pero a medida que la comida de su plato empezaba a desaparecer, su ritmo disminuyó visiblemente. En lugar de engullir un bocado tras otro, empezó a mover las verduras con el tenedor. Entre medias, encontró varias preguntas más que hacerle a Sang-Noa sobre el supresor de feromonas antes de volver a una conversación con Eun-sa sobre el nuevo menú del café, sin mostrar ninguna señal de que la conversación fuera a terminar pronto. Ai había estado esperando tanto tiempo que finalmente tuvo que levantarse y acercarse de nuevo a la mesa. Con Patsá levantó la vista con una expresión de completa inocencia. ¿Sí, Kun Ai? Ha terminado de comer, ¿no? Patsá miró su plato donde solo le quedaba una hoja de cilantro y un pequeño trozo de zanahoria hervida. Todavía queda algo. Ai miró en silencio el contenido del plato. No come cilantro, con Patsá. El tenedor de Patsá se congeló en su mano. Eun-sa rápidamente apartó la cara mientras Ainhoa se tapaba la boca. El ligero temblor de sus hombros dejaba claro que estaba reprimiendo la risa. Quizá hoy tenga ganas de probarlo. Quitaste el cilantro de todos los platos antes. Patsá guardó silencio un momento antes de cambiar de objetivo y ensartar la zanahoria. Esto sigue aquí. Dijiste que no te gustan las zanahorias hervidas. Recuerdas estas cosas con demasiado detalle, Kunai. Es mi deber. Eun-sa finalmente soltó una carcajada. Patsá, acepta irte a casa. Empiezo a sentir lástima por Kunai. No es que me niegue a irme a casa, lo corrigió Patsá apresuradamente. Simplemente no he terminado de hablar con Pyong-sa y Sang-Noa. Pero dijiste que te irías después de terminar de comer. En ese momento no me di cuenta que tendríamos tanto de qué hablar. Tú eres el que sigue inventando cosas nuevas de qué hablar. Patsá fingió no oírlo. Tomó su vaso, que apenas contenía un sorbo de su bebida, y comenzó a beberlo poco a poco, como si fuera tan caro que tuviera que saborearlo con cuidado. Ai miró la hora en su teléfono. Patsá, 5 minutos más. Dijiste 5 minutos hace más de 10 minutos. Esta vez realmente me refiero a 5 minutos. Antes de que Ai pudiera responder, se oyó el sonido de un coche fuera del café que se detuvo junto a la acera. Patsá miró inmediatamente por la ventana. Su expresión, antes relajada, se tornó ligeramente cautelosa. ¿Ese es Kun-Kun? Ai se giró para mirar el coche antes de negar con la cabeza. No. Patsá dejó escapar un suspiro de alivio, pero el hombre sentado frente a él tuvo una reacción completamente diferente. En el instante en que Eun-sa vio la figura alta salir del coche, se quedó paralizado. Llegó el de Eun-sa, chiquillas. La taza de café que tenía en la mano se detuvo a medio camino de su boca antes de que se levantara bruscamente de la silla. ¿A dónde vas, Pyong-sa?, preguntó Patsá. A revisar algo en la parte de atrás. ¿Pero ahora mismo? Sí. Pero acabas de decir que habías terminado de revisar todo. Eun-sa le lanzó una mirada que claramente le advertía que no hiciera demasiadas preguntas. Luego se levantó de la mesa y desapareció detrás del mostrador. Patsá lo vio irse confundido, pero antes de que pudiera preguntar algo más, la campanilla sobre la puerta del café sonó una vez más. Nakin entró con aire tranquilo. Su mirada recorrió el café una vez antes de posarse en la mesa de Patsá. Parece que mi hermano no exageraba. Patsá arqueó una ceja. ¿Qué haces aquí, Nakin? Hye está ocupado con el trabajo, así que me envió a ver a mi cuñada en su lugar. Patsá casi se atraganta con su bebida. ¿A quién llamas cuñada? ¿Hay alguien más en este café que tenga algún vínculo con mi hermano mayor? Llámame Patsá.
Nakin se rió antes de acercar una silla vacía y sentarse a la mesa sin molestarse en pedir permiso. Gia ha llamado a Kunai varias veces para preguntarle si ya has aceptado irte a casa. Patsa se giró inmediatamente hacia Ai. ¿Le has estado informando? Fue Kunakun quien llamó para preguntar. ¿Y qué le dijiste? Ai respondió con sinceridad. Le informé que aún no habías terminado de comer. Nakin miró el plato casi vacío antes de que una comisura de sus labios se curvara hacia arriba. Esta comida debe haber sido extraordinariamente difícil de comer. Terminé de comer, simplemente no he terminado de hablar. Gia debe haberlo predicho. Probablemente por eso me envió a ayudar a recogerte. No soy un prisionero. Nadie dijo que lo fueras. Los ojos de Nakin se dirigieron al vendaje en el brazo de Patsa. Pero una persona herida debería irse a casa a descansar, no seguir demorando hasta que Kunai esté a punto de llorar. Ai hizo una breve pausa. No estoy llorando. Todavía no, enfatizó Nakin. Patsa estaba a punto de replicar, pero Sang-Noa, que había estado escuchando en silencio durante un tiempo, levantó las manos en un saludo cortés al recién llegado. Hola, Nakin, soy Sang-Noa. Nakin se giró para mirar a Sang-Noa por primera vez. Su mirada se detuvo brevemente en el hermoso y delicado rostro que tenía delante. Esta es la primera vez que nos vemos, ¿no? Sí. Nakin lo observó por un momento más antes de preguntar directamente. Eres un omega, ¿no? Sang-Noa vaciló un poco, pero asintió. Sí. Lo imaginaba. Nakin sonrió levemente. No suelo encontrarme con alguien tan hermoso y fragante como tú. Sang-Noa parpadeó, incapaz de evitar que un leve rubor se extendiera por sus mejillas. Gracias, le dijo. Detrás del mostrador, Onsa, que había estado escuchando en secreto, apretó el paño de limpieza sin darse cuenta. Onsa era el aprieta el puño de la ira. No podía detectar ninguna fragancia en Sang-Noa. No tenía ni idea de a qué tipo de aroma se referían aquí, porque como beta apenas podía percibir las feromonas de los alfas o los omegas de la misma manera que ellos se percibían entre sí. Normalmente, a Onsa nunca le había importado eso. Esta vez, sin embargo, se sentía como si estuviera fuera de su conversación, aunque este era su propio café. La irritación en su interior no hizo más que crecer cuando recordó los labios de Nakin presionando contra los suyos sin previo aviso. Y ahora tenía que ver a ese mismo hombre elogiar casualmente a otra persona por ser hermosa y fragante. Al día siguiente de ese incidente, Nakin había enviado un enorme ramo de orquídeas al café, con una breve nota de disculpa. Sin embargo, en lugar de ayudar a Onsa a olvidar lo sucedido, las flores solo hicieron que el recuerdo de ese contacto se volviera más nítido cada vez que las miraba. Pyeongsa, la voz de Patsa sacó a Onsa de sus pensamientos. Respiró hondo antes de salir de detrás del mostrador, con la expresión más neutral que pudo. Pero en el momento en que sus ojos se encontraron con los de Nakin, la irritación que había estado reprimiendo regresó de inmediato. Nakin lo miró fijamente por un momento. La sonrisa que había mostrado mientras hablaba con Sang-Noa se desvaneció ligeramente. ¿No pensabas salir a saludar a tu cliente? Saludo a mis otros clientes. ¿Eso significa que soy especial? Eso significa que no cuentas como cliente. Patsa lo miró con confusión. Pyeongsa y Kunakin ya se conocen. Nos hemos conocido, repitió Onsa secamente. Un poco más que eso, añadió Nakin. Onsa giró la cabeza bruscamente. No fue más que eso, pero te envié flores. Puedes tomarlas de vuelta. El interés de Patsa aumentó visiblemente. ¿Qué flores? Dios mío, todos eran chismosos. Nada, interrumpió Onsa de inmediato. Flores de disculpa, respondió Nakin al mismo tiempo. ¿Por qué te disculpabas? Patsa, la voz de Onsa se volvió fría. Deberías irte a casa ahora. Lo echaba por chismoso. ¿Por qué cambias de tema? No estoy cambiando de tema, estoy ayudando a Kunai con su trabajo. La comisura de los labios de Nakin se curvó ligeramente, pero no mencionó el beso.
Al menos entendió que si lo decía ahora, había una alta probabilidad de que la taza de café sobre la mesa volara directamente a su cabeza. Patsá continuó mirándolo con recelo, pero finalmente dejó de interrogarlos. En cambio, le empujó el menú a Nakin. ¿Ya comiste con Nakin? No. Entonces come con nosotros. Estaba a punto de pedir más. Onsa, que estaba recogiendo los platos, se quedó paralizado. ¿Vas a pedir más? Kunakin aún no ha comido. Puede comer en su casa. Da la casualidad de que me muero de hambre, dijo Nakin. Tengo hambre y estoy completamente libre. ¿Ves? Dijo Patsá. Puede quedarse a comer con nosotros. Nakin se recostó en su silla. Comeré cualquier cosa, no soy exigente. Pero Pionsa sí lo es, observó Patsá. Onsa se giró inmediatamente hacia él. Patsá, estaba bromeando. Tu cara no parece la de alguien que esté bromeando. Nakin se rió y acercó al menú. Entonces, pediré lo mismo que Sangnua. Se nos acabó, respondió Onsa de inmediato. Sangnua miró su propio plato, que aún estaba casi lleno, sin saber qué decir. ¿Qué tal el mismo plato que Patsá? También se acabó. En este café las cosas se agotan bastante rápido. Puedes elegir otro café. Nakin miró a Onsa con una leve sonrisa. Pero quiero comer en este. La respuesta hizo que Onsa guardara silencio por un momento antes de dejar el plato en su mano con un poco más de fuerza de la necesaria. Entonces espera. ¿Puedo esperar? Ai, que estaba escuchando durante un rato, miró el reloj una vez más antes de acercarse a Patsá. Kun Patsá, deberíamos irnos ya. Patsá se giró hacia él. Pero Kun Nakin acaba de llegar. Kun Nakin vino a llevarte a casa. Pero aún no ha comido. Kun Nakin puede comer en casa. Ya lo invité, sería de mala educación levantarme e irme ahora. Ai guardó silencio por un momento, aparentemente buscando una manera de lidiar con el flujo interminable de nuevas excusas. Kun Patsá, solo un poco más, Kunai. Ya has dicho solo un poco más varias veces. Esta vez de verdad será solo un poco más. Ai dejó escapar un leve suspiro antes de que pudiera decir algo más. El teléfono en la mano de Patsá comenzó a vibrar. El nombre en la pantalla hizo que la persona que se había demorado momentos antes se congelara al instante. Kun Nakun. Onsa miró la pantalla y levantó una ceja mientras Nakin se recostó para observar con interés. Patsá aceptó la llamada. ¿Sí? ¿Todavía no has vuelto a casa? La voz de Nakun no era particularmente fuerte, pero la mesa se había quedado lo suficientemente silenciosa como para que todos los que estaban cerca escucharan cada palabra. ¡Son tan chismosos! Patsá miró a Ai antes de responder con cuidado. Estoy a punto de irme. Kunai me lo ha estado diciendo durante media hora. Acabo de ver a Pionsa y Sangnua, así que hablamos un poco más de lo esperado. El otro extremo de la línea se quedó en silencio solo por un momento antes de que la voz grave respondiera con calma. Estoy esperando. Patsá se quedó quieto. Vuelve a casa ahora. El tono no era ni duro ni autoritario, sin embargo, Patsá respondió casi de inmediato sin tener que pensarlo. Me subo al coche ahora mismo. Dicho esto, terminó la llamada, guardó el teléfono y se giró hacia Ai con expresión seria. Vámonos a casa, Kunai. Ai lo miró fijamente por un momento, aparentemente inseguro de si este era el mismo hombre que acababa de pasar casi media hora comiendo una sola hoja de cilantro. ¿Sí? Vamos. Onsa observó a Patsá levantarse y recoger sus cosas sin resistencia. Luego rió entre dientes. Hace un momento te quejabas y te negabas a irte. En el momento en que Kun Nakun dijo que te esperaba, te pusiste de pie de un salto. Patsá se quedó paralizado. No salté. De verdad. Ya he estado fuera mucho tiempo. Si no me doy prisa en volver, la gente de casa se preocupará. La comisura de los labios de Onsa se curvó. ¿Eres adicto a su aroma o simplemente te has enamorado de él? ¡Ay, qué imprudente! ¡Cállate, Onsa! No soy adicto a nada, protestó Patsá de inmediato. Simplemente soy lo suficientemente responsable como para entender que cuando alguien ha estado fuera de casa durante mucho tiempo, debe regresar. ¿Y dónde estaba ese sentido de la responsabilidad antes de que Kun Nakun te llamara?
Ya estaba a punto de irme, después de que Kunakun terminara de comer. Bueno, toda la mesa se quedó en silencio por un instante. Patsá se dio cuenta de que cuanto más intentaba defenderse, más sospechoso sonaba. Me voy ahora. Onsa soltó una carcajada. Nakin sonrió con complicidad, mientras Ainhoa miraba a Patsá con una expresión ligeramente más suave. Ainhoa lo entendía. Probablemente debería irme también, dijo Ainhoa mientras se levantaba. Tengo algo más que atender. Patsá asintió. Llega bien a casa, Ainhoa, y sobre lo que hablamos, puede que te llame para hacerte más preguntas. Por supuesto, Patsá, puedes llamarme cuando quieras. Ainhoa saludó a todos con un cortés guay antes de salir del café. Patsá se despidió de Onsa una vez más, siguió a Ai, con Nakin levantándose detrás de él. Pero cuando llegaron a la puerta, Nakin se detuvo y se giró hacia Patsá. Adelante, ve con Kunai, yo pago la comida. Patsá miró hacia la mesa, aunque Nakin no había comido nada. Pero, ¿aún no has comido nada? Yo me encargaré. ¿Qué piensas hacer exactamente? Es mi hermano mayor, así que nada de manoseos. Nakin se rió. Lo sé, date prisa y vete a casa, cuñada. Te dije que no me llamaras así. Patsá se fue con una última queja antes de que Ai finalmente lo acompañara fuera del café. Una vez que la campanilla sobre la puerta se silenció, la calma regresó al café. Onsa recogió los platos de la mesa sin mirar al hombre que seguía de pie cerca de la entrada. Tú también puedes irte ahora, Kunnakin. Hace un momento me dijiste que esperara mi comida. He cambiado de opinión, la cocina está cerrada. ¿Solo para mí? Sí. Onsa llevó los platos hacia el mostrador, pero apenas había dado unos pasos más allá cuando una mano le agarró la muñeca. El agarre no fue fuerte, pero sí lo suficientemente firme como para detenerlo. Onsa bajó la mirada hacia la mano que le sujetaba la muñeca antes de alzarla con disgusto. ¡Suéltame! Nakin no lo soltó de inmediato. Observó el rostro del otro hombre por un momento antes de hablar en un tono más serio que cualquiera que hubiera usado hasta ahora. Voy a volver a verte. Onsa vaciló un poco antes de intentar retirar la mano, pero Nakin siguió sujetándola con suavidad. No es necesario. ¿Por qué? No tenemos nada que discutir tú y yo. La sonrisa en el rostro de Nakin se desvaneció. Onsa lo miró directamente a los ojos, incluso mientras su corazón comenzaba a latir descontroladamente de una manera sumamente irritante. Sobre lo que pasó ese día, te he perdonado, dijo lentamente. Dejémoslo atrás. Nakin lo observó en silencio. ¿Me has perdonado? ¿Sí? Entonces, ¿por qué me evitas? Onsa dudó apenas una fracción de segundo antes de responder con calma. Porque no quiero verte. Pero cuando elogié a Ainhoa hace un momento parecías disgustado. ¡Ay, Te lo imaginaste. Ni siquiera dije dónde te vi parado. Las palabras hicieron que Onsa se congelara al instante. Nakin observó su expresión y la comisura de sus labios se curvó ligeramente, pero esta vez no era la sonrisa burlona que solía mostrar. Voy a venir a verte de nuevo, repitió. Ya te dije que no vinieras. Eso no es algo que puedas prohibir. Este es mi café, entonces vendré como cliente. Tengo derecho a negarle el servicio. Pediré comida para llevar. Onsa cerró los ojos y respiró hondo para controlar su temperamento antes de finalmente lograr liberar su muñeca. Kunnakin, de verdad te he perdonado, así que por favor deja de enviar flores. Deja de venir aquí a disculparte y deja de venir a verme. No queda nada sin resolver entre nosotros. Dicho esto, se dio la vuelta y caminó detrás del mostrador sin darle al otro hombre la oportunidad de responder. Nakin se quedó en silencio, observándolo marcharse. Las palabras "nada queda sin resolver entre nosotros" deberían haber facilitado todo. Sin embargo, en lugar de sentirse aliviado, Nakin se convenció aún más de que no quería que las cosas terminaran ahí. Especialmente cuando el hombre que decía haberlo perdonado seguía negándose a darse la vuelta y mirarlo ni una sola vez. Nakin estaba a punto de seguir hablando cuando sonó la campanilla de la puerta del café.
Ambos hombres se giraron al mismo tiempo. Sang Nua, que se había marchado hacía solo unos instantes, volvió a entrar con una expresión irritada. Su teléfono seguía en su mano y la pantalla mostraba una larga lista de solicitudes de viaje que habían sido canceladas repetidamente. Pyong-sa, no consigo un coche, se quejó Sang Nua en cuanto llegó junto a ellos. Lo he intentado muchas veces, pero nadie acepta el viaje. Y cuando alguien lo hace, lo cancelan de nuevo. Onsa echó un vistazo al teléfono antes de mirar hacia afuera. El cielo comenzaba a nublarse, mientras que el tráfico en la calle frente al café era más denso de lo habitual. ¿Tienes que ir muy lejos? No muy lejos, pero si espero más, definitivamente llegaré tarde. Onsa lo pensó por un momento antes de que su mirada se posara en Nakin. ¿Con Nakin podrías llevar a Sang Noa? Nakin arqueó una ceja. ¿Yo? ¿Alguien más aquí conduce? Sang Nua levantó una mano apresuradamente. Está bien, Pyong-sa. Intentaré pedir que me lleven a otro... No esperes más, interrumpió Onsa. No llegarás a tiempo. Kun Nakin está libre. Nakin observó a Onsa por un momento como si intentara determinar si el hombre había hablado por una preocupación genuina por Sang Nua o simplemente quería echarlo del café. Amigo, es la segunda opción. Al final se giró hacia el Omega que estaba a su lado. ¿A dónde vas? Sang Nua le dijo la ubicación y Nakin asintió de inmediato. Me queda de camino, te llevo. Gracias, Kun Nakin. Sang Nua le hizo un cortés saludo. Su dulce sonrisa hizo que su ya hermoso rostro fuera aún más cautivador. Nakin le devolvió la sonrisa antes de caminar delante para abrirle la puerta. La visión hizo que Onsa se quedara inmóvil. Onsa, tú lo mandaste con el Omega, así que ahora soporta. Nakin era alto, digno y tenía la inconfundible presencia de un alfa. Sang Nua, por su parte, parecía delicado, hermoso y gentil como un Omega. De pie, uno al lado del otro, parecían inesperadamente bien emparejados. Uno era lo suficientemente fuerte como para proteger, el otro era lo suficientemente dulce como para hacer que alguien quisiera cuidarlo. Incluso sin la capacidad de percibir feromonas, Onsa podía saber que pertenecían al mismo mundo, el mundo de los alfa y omega, que se entendían por instinto, a diferencia de un beta como él, que solo podía quedarse al otro lado y observar. Me voy ahora, Pyong-sa. Sang Nua se giró y saludó con la mano. Muchas gracias. Onsa forzó una sonrisa. Sí, que tengas buen viaje. Nakin fue el último en volverse hacia él. Su mirada permaneció en el rostro de Onsa un poco más de lo habitual. Volveré. No es necesario. Hablaremos luego. No tengo nada que discutir contigo, pero Onsa, papito, déjate querer. Chucha. Nakin sonrió levemente sin discutir más. Luego salió del café con Sang Nua. Onsa se quedó mirando a través del gran ventanal. Nakin le abrió la puerta del coche a Sang Nua, quien inclinó la cabeza en señal de agradecimiento antes de entrar. Luego, Nakin rodeó el coche hasta el lado del conductor. Los dos realmente se veían bien juntos. También que una pesadez inexplicable comenzó a formarse en el centro del pecho de Onsa. Ahora le toca soportar. Él se hizo eso. Bajó la mirada antes de darse la vuelta y agarrar el paño de limpieza con más fuerza de la necesaria. Eso es algo bueno. Murmuró las palabras en voz baja para sí mismo. ¿A quién elegía Nakin para llevar a algún sitio o a quién elogiaba por ser bello o fragante no tenía nada que ver con él? Después de todo, él había sido quien dijo que nada quedaba sin resolver entre ellos. Sin embargo, por alguna razón, la imagen del alfa y el omega saliendo del café, uno al lado del otro, permaneció fija en su visión, negándose a desvanecerse tan fácilmente como debería. Tan pronto como Patsa llegó a casa, fue directamente al dormitorio porque Ai le había dicho durante todo el viaje que Nakun lo estaba esperando. En el momento en que abrió la puerta, vio al otro hombre sentado en el sofá junto a la ventana. Documentos de trabajo yacían sobre la mesa baja frente a él, pero parecía que no los había estado leyendo durante algún tiempo, porque su mirada se dirigió hacia Patsa en el instante en que se abrió la puerta. ¿Has vuelto? Sí. Los ojos de Nakun lo recorrieron de la cabeza a los pies antes de posarse en el vendaje alrededor de su brazo.
Solo después de ver que no salía sangre y que no había señales de dolor en el rostro de Patsá, su expresión se suavizó un poco. ¿Te divertiste viendo a tus amigos? Patsá cerró la puerta y se sentó al pie de la cama. Sí, pero enviaste a Kunai a buscarme tan rápido y luego incluso enviaste a Kun Nakin. Apenas tuve tiempo de hablar con mis amigos. Tu idea de apenas tiempo era casi mediodía. No fue tanto. Kunai dijo que pasaste casi 20 minutos comiendo una hoja de cilantro. Patsá se quedó paralizado y lo miró con incredulidad. Kunai dio tantos detalles, dijo la verdad. No estaba comiendo despacio a propósito, simplemente no había terminado de hablar. Nakun observó la expresión de indignación en el rostro frente a él por un momento antes de soltar un suspiro silencioso. La próxima vez, invita a tus amigos aquí. Patsá arqueó las cejas. ¿Aquí? ¿No te importaría? ¿Por qué me importaría? Hay mucha gente en tu casa. Pyong-sap podría sentirse incómodo. Tu amigo es un beta, ¿no? Sí. Si es un beta, no debería haber problema. No tendrá que preocuparse por las feromonas ni por los alfas de la casa. Patsá asintió lentamente antes de recordar a alguien más. ¿Qué hay de Sang-noa? ¿Sang-noa? Es otro de mis amigos, y es un omega. Dijo que podría enseñarme sobre los celos, los supresores de feromonas y todas las demás cosas que aún no sé. Nakun pensó por un momento antes de responder con sinceridad. Puede ser un poco difícil si se trata de Sang-noa. ¿Por qué? Hay varios alfas sin vínculo viviendo en esta casa. Nakin, Napit y algunos de los empleados domésticos. Explicó Nakun pacientemente. Aunque todos sean capaces de controlarse, un omega sin vínculo puede no sentirse cómodo entrando en un espacio cerrado como este. Sang-noa puede usar un collar, lo sé, pero no hay razón para correr el riesgo. Si quieres ver a Sang-noa, sería mejor que lo encontraras afuera. Patsá lo consideró por un momento antes de asentir. Es cierto. Incluso después de que la conversación terminó, Nakun continuó mirándolo. Su mirada era tan inusualmente quieta que Patsá comenzó a sentirse extraño. ¿Qué miras? Ven aquí. ¿Por qué? Quiero un abrazo. Patsá vaciló antes de retroceder automáticamente. No. ¿Por qué? ¿Por qué de repente quieres abrazarme? Nakun respondió con un rostro perfectamente sereno. Quiero tu aroma. Uf. La respuesta fue tan directa que Patsá se quedó quieto un instante antes de mirarlo con recelo. ¿Qué te pasa? No lo sé. No lo sabes, pero ¿quieres abrazarme? Me he sentido extraño desde esta tarde. Patsá frunció el ceño. ¿Extraño en qué sentido? He deseado tu aroma constantemente. Esta vez, Patsá lo miró más seriamente. No sabía si ese era un comportamiento normal para un alfa. Recientemente había descubierto que él mismo era un omega y aún había mucho que no entendía sobre el cuerpo y los instintos asociados con los géneros secundarios. ¿Los alfas se ponen así? No lo sé. Eres un alfa, pero nunca me había sentido así antes. La respuesta preocupó aún más a Patsá. Se acercó un poco más para examinar el rostro del otro hombre, como si comprobara si había otros signos de enfermedad. ¿Estás enfermo? ¿Debería llamar a un médico? No. ¿Estás seguro? No me duele nada. El tono de Nakun se mantuvo tranquilo, pero la forma en que sus dedos golpeaban suavemente su rodilla revelaba claramente su agitación. Incluso mientras trabajaba, no dejaba de pensar en tu aroma. Cuando te ibas por mucho tiempo, sentía como si faltara algo. Patsá lo observó por un momento antes de preguntar con incertidumbre. ¿Y si me hueles desaparecerá? Debería hacerme sentir mejor. ¿Es por eso que quieres abrazarme? Patsá retrocedió un poco de inmediato. Pero no voy a dejar que me abraces. El rechazo hizo que Nakun se quedara en silencio. Su expresión, antes serena, se volvió aún más silenciosa, y la luz en sus ojos se atenuó de una manera que no pudo ocultar.
Parecía alguien que entendía que no tenía derecho a exigir nada, pero que no podía reprimir lo que su cuerpo necesitaba. Lo entiendo. Eso fue todo lo que dijo antes de apartar la cara. Intentó quedarse quieto y mantener la respiración regular, pero los dedos apretados contra su muslo y la tensión en su mandíbula dejaban claro que no estaba tan cómodo como fingía. Patsá lo observó un rato. Al principio tenía la intención de ignorarlo. El hombre que tenía delante era un alfa adulto, no alguien tan débil que necesitara ser mimado. Sin embargo, cuanto más lo observaba Patsá, más parecía sufrir Nakun. El aroma normalmente sereno a whisky y humo comenzó a extenderse con agitación inquieta hasta que Patsá pudo sentir que algo andaba mal, aunque no entendía qué lo causaba. ¿Estás bien? No está bien, Patsá, no está bien. Estoy bien. Afirmó estar bien, pero su expresión se volvió aún más desolada. Patsá dejó escapar un suspiro de derrota antes de extenderle su mano ilesa. ¿Qué te parece esto? No te dejaré abrazarme, pero puedes oler mi mano. Nakun se giró inmediatamente para mirar la mano que le ofrecían. Sus ojos parpadearon como si no esperara recibir permiso en absoluto. ¿Puedo? Sí, pero solo huélela. Nakun asintió obedientemente antes de levantar con cuidado la mano de Patsá. Su nariz se acercó a la palma lentamente, inhalando el fresco aroma de la lluvia mezclado con hierba fresca que se aferraba a la piel de Patsá. Eso solo bastó para que toda la contención a la que se había aferrado se derrumbara en un instante. El aroma de Patsá directamente de su cuerpo era mucho más rico que los rastros que quedaban en la ropa o en el dormitorio. Era fragante, cálido y lo suficientemente poderoso como para despertar algo ferozmente instintivo dentro de Nakun, hasta que casi perdió el control. Adiós. Inhaló una vez más y antes de darse cuenta de lo que estaba haciendo, la punta de su lengua rozó ligeramente el centro de la palma de Patsá. ¿Qué? Patsá se sobresaltó violentamente e inmediatamente apartó la mano. ¡Kun, Nakun! El grito de sorpresa hizo que Nakun volviera en sí al instante. Se quedó paralizado antes de mirar a Patsá con un remordimiento inconfundible. Lo siento. Patsá miró fijamente la palma de su mano antes de volver a mirarlo con incredulidad. Te dije que solo la olieras, no que la mieras. No fue mi intención. Entonces, ¿cómo terminó tu lengua en mi mano? Nakun no tuvo respuesta. Bajó la mirada e inmediatamente soltó la mano de Patsá. Su expresión, ya de por sí desolada, empeoró aún más, como la de alguien que había luchado con todas sus fuerzas para controlarse y aún así había fracasado. Lo siento de verdad. El tono más suave hizo que casi la mitad de la ira de Patsá desapareciera. Todavía estaba extremadamente sorprendido, pero cuando vio a Nakun sentado con la cabeza baja, las manos apretadas con fuerza y su cuerpo alejándose deliberadamente, como si temiera perder el control de nuevo, la lástima regresó antes de que Patsá pudiera seguir regañándolo. ¿Qué te pasa exactamente? No lo sé, respondió Nakun con sinceridad. Cuando te vuelo tan cerca, se me hace más difícil controlarme. Entonces, abrazar está aún más prohibido. Nakun asintió en silencio, sin ofrecer ninguna objeción. Su expresión se volvió tan visiblemente abatida que Patsá tuvo que apretar los labios para evitar ablandarse de nuevo. El silencio pasó entre ellos por un momento antes de que Nakun levantara la vista con cuidado. Entonces, ¿puedo tener tu camisa? Patsá levantó una ceja. ¿Mi camisa? La que llevas hoy, dijo Nakun lentamente, como si negociara con todas sus fuerzas. Tu aroma debería seguir ahí. Puedo leer eso, así que no tendré que tocarte. Patsá lo miró fijamente durante varios segundos antes de soltar un largo suspiro. Eso suena
extremadamente extraño, lo sé. Y tampoco tienes permitido lamer la camisa. Nakun hizo una breve pausa antes de responder obedientemente. El hecho de que hayas aceptado tan rápido te hace aún menos confiable. Aunque siguió quejándose, Patsá finalmente se levantó y se cambió la camisa. Si dejaba a Nakun sentado allí con aspecto miserable y sufriendo, sabía que él tampoco podría soportar verlo. Después de tomar la camisa de Patsá, Nakun no dijo nada más, simplemente agarró la tela con fuerza, se levantó y entró directamente al baño con ella antes de cerrar la puerta tras de sí. Patsá lo vio marcharse confundido por un momento, pero no le dio mucha importancia, recogió sus documentos y continuó leyendo, suponiendo que el otro hombre simplemente quería algo de privacidad mientras esperaba que la extraña sensación se calmara por sí sola. Pero en el momento en que Nakun se quedó solo, su resistencia estuvo peligrosamente cerca de quebrarse. El aroma de Patsá se aferraba a la camisa con más claridad de lo que esperaba. La fresca fragancia de la lluvia, la hierba fresca y un rastro de calidez que pertenecía solo a Patsá. Cuanto más lo inhalaba Nakun, más se transformaba la inquietud que había atormentado su cuerpo todo el día en un deseo feroz que se intensificaba con cada momento que pasaba. Nakun intentó recuperar el control de sí mismo, pero al final no pudo. Se llevó la camisa a la cara y respiró. El aroma de Patsá profundamente en sus pulmones antes de usarlo gusto, para darse gusto en silencio. El deseo que había reprimido durante demasiado tiempo estalló. Porque estalló. Estalló tan rápido que ni siquiera el sonido del agua corriendo pudo ocultar por completo su respiración agitada. La imagen de Patsá sentado en la cama daba vueltas sin cesar en su mente. La expresión cautelosa que había tenido al entregarle la camisa, la palma que le había permitido oler a Nakun y la mirada sorprendida en sus ojos cuando la lengua de Nakun lo tocó accidentalmente. Accidentalmente. Cuanto más pensaba en ello, más se desvanecía su conciencia. Patsá lo llamó. El nombre del otro hombre escapó de sus labios sin que se diera cuenta. Su voz baja era tan áspera e inestable que incluso la persona sentada afuera la escuchó claramente. La mano de Patsá se congeló en medio de pasar una página. Levantó la cabeza y miró con incertidumbre la puerta del baño. Al principio se preguntó si había oído mal, pero al poco tiempo el sonido de una respiración agitada volvió a oírse, seguido de su nombre repetido en un tono demasiado distintivo como para interpretarlo de otra manera. El calor subió al rostro de Patsá en un instante. «Maldita sea», murmuró entre dientes y bajó rápidamente la vista hacia los documentos, aunque las letras que tenía delante se habían convertido en nada más que líneas negras borrosas que ya no podía entender. Cuanto más intentaba no escuchar, más claramente oía todo. El agua corriendo, las respiraciones agitadas y su nombre escapándose de los labios de Nakun a intervalos. Patsá sabía lo que estaba pasando. Patsá levantó una mano para cubrirse la cara, sintiendo cómo el calor se extendía desde sus orejas hasta su cuello. No sabía si debía huir de la habitación o fingir que no pasaba nada. Al final permaneció sentado en la cama, mirando la misma página durante casi 10 minutos. 10 minutos. Poco después, el sonido del agua cesó. Patsá reordenó apresuradamente sus documentos para que pareciera que había estado leyendo con normalidad, aunque acababa de darse cuenta de que los sostenía al revés. La puerta del baño se abrió poco después. Nakun salió en bata, con el pelo aún húmedo. La camisa de Patsá estaba cuidadosamente doblada en su mano, como si nunca se hubiera usado para otra cosa que no fuera olerla. Pero en el momento en que vio a Patsá todavía sentado en la cama, Nakun se detuvo en seco. No sabía si el otro hombre había oído algo. «Papi, pero ¿de qué estamos hablando?»
Y la expresión de Patsá no facilitaba adivinarlo. Aunque fingía leer, sus orejas estaban inconfundiblemente rojas. Nakun colocó la camisa en silencio junto a la cama antes de tomar una toalla y secarse el pelo. Patsá lo miró de reojo antes de preguntar con una voz que sonaba demasiado informal. ¿Qué estabas haciendo en el baño? Unas arepas estaba haciendo Nakun. Dios mío, Patsá. La mano de Nakun se detuvo apenas una fracción de segundo usando el baño. Sé que fuiste al baño. Patsá bajó los papeles. Te pregunto, ¿qué hiciste ahí adentro? Me duché. Solo te duchaste. Patsá, no preguntes tonteras. ¿Solo te duchaste? Patsá lo miró fijamente, esperando que admitiera la verdad. En cambio, Nakun evitó su mirada y continuó secándose el pelo con una compostura demasiado serena. Finalmente, Patsá le preguntó directamente, Dios mío, si solo te estabas duchando, ¿por qué decías mi nombre? Nakun vaciló un poco. No estaba diciendo tu nombre. Sí lo estabas, replicó Patsá de inmediato, con las orejas aún visiblemente rojas. Lo oí con ambas orejas. Dijiste, Patsá, Patsá. Un momento de silencio se instaló entre ellos. Nakun logró mantener su rostro perfectamente tranquilo antes de responder con total seriedad. Lo oíste mal. Patsá arqueó una ceja. ¿Qué parte oí mal? No dije Patsá. Entonces, ¿qué dijiste? Nakun hizo una pausa por un momento antes de responder sin cambiar su expresión. Patsadu. Patsá se quedó paralizado. ¿Qué? Patsadu. Repitió Nakun con calma. Paquete, dije paquete. No estaba diciendo tu nombre. Patsá lo miró con incredulidad. ¿Por qué entrarías al baño y repetirías la palabra paquete? Estaba pensando en el trabajo. ¿Qué clase de trabajo te hace decir paquete con esa voz? Nakun no respondió. Patsá, cállate. Patsá frunció aún más el ceño antes de imitar deliberadamente el sonido que había oído. Nakun apartó ligeramente la cara. Exacto, estaba diciendo Patsadu. ¿En qué se parecen? Lo oíste a través del agua que corría. Incluso con el agua corriendo todavía puedo distinguir mi propio nombre de la palabra paquete. Claramente no puedes. La boca de Patsá se abrió por un momento antes de que la risa se le escapara a pesar de sus esfuerzos. Nakun, ¿esa es realmente la excusa que vas a usar? No es una excusa. Entonces, ¿qué paquete era? Nakun volvió a guardar silencio. ¿Y por qué temblaba la voz cuando hablabas de ese paquete? Estaba cansado. ¿Cansado de pensar en un paquete? Patsá miró su camisa en la mano del otro hombre antes de volverse lentamente hacia él. ¿Y este paquete en particular llevaba mi camisa? Patsá no ayuda. Esta vez, Nakun se negó a responder. Patsá apretó los labios para reprimir la risa, pero finalmente fracasó. Levantó rápidamente los documentos para ocultar su rostro, aunque sus orejas estaban tan rojas como el hombre que tenía delante. Eres un pésimo mentiroso. Nakun miró en silencio a la persona en la cama antes de responder en voz baja. Te lo dije, era un paquete. De acuerdo, era un paquete, respondió Patsá desde detrás de los papeles. Un paquete con un nombre que suena exactamente igual al mío y uno que te hace temblar la voz. Patsá, ¿ves? Lo estás diciendo otra vez. Nakun se quedó completamente en silencio mientras Patsá reía aún más fuerte, aunque el calor en su rostro seguía sin desaparecer. Patsá mantuvo los documentos en alto frente a su cara durante un rato, pero ni una sola palabra se registró en su mente. Cada vez que recordaba los sonidos que provenían de detrás de la puerta del baño, el calor que había comenzado a desvanecerse volvía de nuevo. Nakun se acercó y se sentó al pie de la cama, intentando comportarse como si nada hubiera pasado, aunque las puntas de sus orejas aún estaban rojas. Patsá lo observó por un momento antes de bajar lentamente los papeles. Nakun, ¿qué? Cuando dijiste que querías abrazarme, ¿de verdad te referías solo a abrazarme
¿O también querías hacer algo más? A Patsá le gusta la cuestión. Tentando al diablo, de verdad, verdaderamente. Él no se ayuda. La pregunta fue tan directa que Nakun se quedó quieto de inmediato. Se giró lentamente hacia Patsá. Los ojos que habían estado tratando de ocultarlo todo se oscurecieron visiblemente, pero permaneció sentado donde estaba y no se movió ni un centímetro más. Mire, se va a salvar de una pica de abeja, pero de esta no lo salva nadie. No hagas una pregunta cuya respuesta ya sabes. Patsá apretó los labios. A pesar de haber sido él quien preguntó, escuchar la respuesta real hizo que su corazón latiera incontrolablemente. ¿Cómo ibas a verlo? Solo dijiste que querías mi aroma. ¿Y qué escuchaste antes? ¡Ay, Dios mío! El calor subió al rostro de Patsá. Eso fue otra cosa. Fue lo mismo. ¿Eso significa que quieres estar conmigo? Nakun cerró los ojos brevemente, como reuniendo lo que le quedaba de paciencia antes de responder en voz baja. No puedo hacerte nada a menos que me des permiso. No te pregunté si podías o no podías, Patsá. Te pregunté qué pasaría si te daba permiso. Esta vez, Nakun permaneció en silencio aún más tiempo. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente. Ninguno de los dos se había acercado más, pero una atracción invisible se intensificó entre ellos hasta que apenas había espacio para respirar. Nakun estudió a la persona que tenía delante, tratando de determinar si Patsá hablaba en serio o simplemente se estaba vengando porque la mentira de Nakun había fracasado estrepitosamente. Siempre he seguido tus reglas. Patsá escuchó en silencio. Me dijiste que no tenía derecho a tocarte, así que no lo hice. Nakun habló lentamente, cada palabra más enérgica de lo habitual. Por mucho que lo deseara, nunca te obligué. Lo sé. Entonces, no preguntes cosas así en broma. Patsá colocó los documentos a su lado y se acercó un poco más. ¡Ay, Dios mío, amigo! Y si no estoy bromeando, las manos de Nakun se apretaron de inmediato. Esa pequeña reducción de la distancia hizo que el aroma de Patsá fuera mucho más claro, tanto que Nakun tuvo que girar la cara y respirar hondo, luchando por recuperar el control. No juegues con mi corazón. Su voz era más baja y áspera de lo habitual. Patsá observó la tensión en su mandíbula. ¿Por qué? No hay ni cómo salvarlo, a él le gustaba el peligro. Porque una vez que lo digas, te tomaré en serio. La respuesta hizo que el corazón de Patsá diera un vuelco violento. Intentó mantener su expresión, pero los dedos que descansaban sobre la sábana se movían inquietos por sí solos. Nakun seguía sin darse la vuelta. No quiero forzarte. No quiero que te arrepientas después y pienses que hiciste algo solo porque sentiste lástima por mí. Patsá guardó silencio por un momento. Sabía que Nakun estaba sufriendo. Lo había visto en la expresión abatida cuando lo rechazó y en la forma en que el hombre se había visto obligado a retirarse al baño para lidiar consigo mismo. Nakun podría haber usado fácilmente su poder o la conexión entre parejas vinculadas para presionarlo. Pero Nakun no lo había hecho. Nunca lo había hecho. Patsá cerró lentamente los ojos y dejó que la fresca fragancia de la lluvia, mezclada con la hierba fresca, se extendiera suavemente desde su cuerpo. En cuestión de segundos, sus feromonas llenaron la habitación. ¡Ay, Dios mío! ¡Ah! ¡Ahora sí, aquí fue! El cuerpo de Nakun se congeló al instante. La respiración que había estado luchando por controlar vaciló visiblemente. Apretó la mano contra su muslo hasta que las venas se hicieron claramente visibles. Se giró aún más, como si simplemente... Espérate, me lo imaginé como el del exorcista. Se giró aún más, como si simplemente mirar hacia atrás pudiera destrozar lo último de su autocontrol. Patsá. Su voz salió ronca.
Patsa no respondió, simplemente dejó que su aroma se intensificara ligeramente. Nakun cerró los ojos con fuerza. ¿Podrías no ser tan cruel conmigo? Patsa observó la espalda del otro hombre. No he hecho nada. ¡Ay, qué malo! Sabes exactamente lo que estás haciendo. Solo estoy liberando feromonas. Exactamente. Nakun finalmente se giró para mirarlo. La intensidad en sus ojos oscuros hizo que Patsa contuviera la respiración inconscientemente. ¡Cállate!, le dijo. ¡Uf! Estoy sufriendo. La contundente admisión dejó a Patsa inmóvil. Nakun no se movió hacia él, no extendió la mano para tocarlo, permaneció sentado en el mismo lugar, aunque cada parte de su cuerpo parecía gritarle que hiciera lo contrario. ¿Quién fue más fuerte? ¿Quién sufrió más, Cristo o Nakun? Si no quieres esto, me iré de la habitación, dijo en voz baja. Pero si sigues liberando tu aroma así, mientras me haces preguntas como esas, no puedo prometer cuánto tiempo más podré quedarme quieto. Patsa lo observó en silencio. Su corazón latía tan fuerte que parecía audible en la silenciosa habitación. ¿Kun Nakun? Y le decía, mírame el conche su madre. Nakun lo miró directamente a los ojos. No puedo, no puedo. Patsa apretó los labios antes de preguntar en voz más suave. Si te digo que puedes abrazarme, ¿te detendrás en el abrazo? Nakun permaneció en silencio por un momento antes de responder con sinceridad. Si me dices que pare, lo haré. Pregunté si te detendrías en el abrazo. No lo sé. La respuesta fue tan sincera que Patsa soltó una risa silenciosa, a pesar de su nerviosismo. Nakun lo miró fijamente. Esto no es gracioso. Lo sé. Entonces, no me provoques. Patsa levantó ligeramente la barbilla. ¿Y si te estoy dando permiso? Nakun no respondió, pero la mirada en sus ojos era más clara que cualquier palabra. Patsa extendió lentamente una mano hacia él. Ven aquí. Mana se lo va a comer. Aún así, Nakun no se movió de inmediato. Miró fijamente la mano ofrecida como si necesitara asegurarse por completo. ¿Estás seguro? Patsa sintió levemente. Estoy segura de que me harás caso si te digo que pares. Solo entonces Nakun se acercó, aunque aún dejó una pequeña distancia entre ellos, como si esperara una última confirmación. Patsa observó esa cuidadosa vacilación antes de extender la mano, agarrar la muñeca del otro hombre y acercarlo a él también. Puedes abrazarme. El permiso fue apenas un susurro. Sin embargo, fue suficiente para que cada hilo de contención al que Nakun se había aferrado temblara al instante. Patsa fue el primero en rodear a Nakun con sus brazos. Su brazo ileso se apretó alrededor del cuello del otro hombre como si temiera que si lo soltaba, el coraje que acababa de reunir desapareciera. Nakun aún no se atrevía a devolver el abrazo con toda su fuerza. Simplemente colocó sus manos con cuidado en la cintura de Patsa, sus dedos apenas moviéndose incluso mientras la fresca fragancia de la lluvia lo envolvía y despertaba todos sus instintos a la vez. Mírame, le dijo Patsa suavemente. Nakun bajó la mirada para encontrarse con la suya. El rostro en sus brazos estaba profundamente sonrojado y los ojos que lo miraban temblaban de excitación y confusión, pero no había ninguna señal de que Patsa quisiera retroceder. Quiero que me abraces,
Las palabras hicieron que los brazos de Nakun se tensaran ligeramente, pero continuó conteniendo su fuerza, negándose a anteponer su propio deseo al del otro hombre. ¿Estás entrando en celo? Patsa se quedó quieto. ¿Sientes calor? ¿Tienes dificultad para respirar? ¿Te duele algo? No lo sé, repitió Patsa con la voz temblorosa. Ni siquiera sé qué me está pasando. La mirada de Nakun cambió al instante. El calor de hace un momento se disipó, dejando solo preocupación. Con delicadeza movió una mano para acariciar la nuca de Patsa. Cálmate. Esa breve tranquilidad hizo que todo lo que Patsa había estado luchando por reprimir se derrumbara. Las lágrimas brotaron de sus ojos antes de que pudiera detenerlas. Odio esto. Nakun vaciló. ¿Qué odias? Odio estar así. Patsa se aferró con fuerza a la camisa del otro hombre. Todo en su mente chocaba a la vez, miedo, vergüenza, confusión y un deseo que no parecía provenir solo del pensamiento consciente. No quiero que mi cuerpo me diga cómo se supone que debo sentirme, dijo entre lágrimas. Pero cuanto más intento resistirme, más siento que algo me empuja a acercarme a ti. Nakun se secó lentamente las lágrimas de las mejillas. Entonces, no tenemos que hacer nada. Pero quiero hacerlo. La respuesta hizo que la mano de Nakun se detuviera. Patsa bajó la mirada por un momento antes de reunir el valor para continuar. Me siento bien cuando estoy contigo. El silencio se instaló entre ellos. Y tampoco es la primera vez. Patsa respiró hondo. Incluso cuando no estaba en celo, quería estar cerca de ti. Quería abrazarte y quería más que eso. Nakun lo observó en silencio. Sus ojos se oscurecieron, pero no se movió en absoluto. No tienes que hacer esto simplemente porque estamos unidos. Lo sé. Y tú no tienes que hacerlo porque crees que ya estamos obligados a permanecer juntos de todos modos. Patsa alzó la mirada para encontrarse con la suya. Pero si eres tú, creo que estoy de acuerdo, Patsa. Lo digo en serio, insistió, aunque su voz aún temblaba. Ya vivimos juntos y no me siento incómodo contigo, solo tengo miedo de estar tomando la decisión equivocada. Nakun observó la vacilación que llenaba su rostro por un momento antes de retirar lentamente sus manos de la cintura de Patsa. Se quitó la corbata y la colocó en la palma de la mano del otro hombre. Patsa bajó la mirada confundido. ¿Qué quieres que haga con esto? Véndame los ojos. ¿Qué? Úsala para cubrirme los ojos, dijo Nakun lentamente. Esta noche tú decides todo. Patsa siguió mirando la corbata en su mano. Nakun habló de nuevo con voz firme y serena. Puedes decirme dónde sentarme. Puedes permitirme abrazarte, besarte o prohibirme tocarte. Haré lo que me digas. ¿Por qué tienes que estar con los ojos vendados? Porque no quiero presionarte con la mirada, respondió con sinceridad. No podré ver lo que haces y no me moveré hasta que me des permiso. De esta manera, tú serás quien controle todo. Los dedos de Patsa se apretaron ligeramente alrededor de la corbata. ¿Acaso esto no te hará sufrir aún más? Lo hará. Entonces, ¿por qué sigues dispuesto? Nakun sostuvo su mirada. Porque te quiero cuando estés dispuesto, no cuando estás tan confundido que sientes que no tienes opción. Esas palabras hicieron que el corazón de Patsa temblara violentamente una vez más. Se movió detrás de Nakun y usó cuidadosamente la corbata para cubrir los ojos del otro hombre. Sus manos temblaron ligeramente mientras ataba el nudo, pero Nakun permaneció completamente quieto, permitiéndole hacer todo sin apresurarlo en lo más mínimo. Cuando terminó, Patsa volvió a pararse frente a él. ¿De verdad no puedes ver? No mires, no lo haré. Y no me toques primero. Ambas manos de Nakun inmediatamente se posaron inmóviles sobre sus muslos. Está bien. Patsa estudió en silencio la escena que tenía delante. El verdadero alfa, que normalmente tenía todo firmemente bajo su control, ahora estaba sentado con los ojos vendados, permitiendo que un omega que solo recientemente había descubierto su género
determinara cada paso que venía a continuación. El miedo en el corazón de Patsá no había desaparecido del todo, pero su confianza creció gradualmente porque sabía que podía detenerse en cualquier momento y el hombre que tenía delante lo escucharía. Patsá extendió la mano y tocó suavemente la mejilla de Nakun. El hombre más alto se tensó al contacto, pero siguió sin moverse. ¿Puedes olerme? Sí. ¿Te gusta? La respiración de Nakun se hizo un poco más pesada. Muchísimo. Patsá deslizó las yemas de sus dedos por el contorno definido de su rostro antes de detenerse en sus labios. ¿Y qué quieres hacer ahora? Patsá, papito. Nakun guardó silencio un momento antes de responder con sinceridad. Quiero besarte. Pero aún no te he dado permiso. Lo sé. La completa ausencia de cualquier intento de negociación hizo que Patsá sonriera levemente. Se inclinó hasta que sus respiraciones se tocaron, pero se detuvo deliberadamente allí. Patsá jugando con el hambre de Nakun. Las manos de Nakun se apretaron contra sus muslos, pero se negó a moverse. ¿Estás sufriendo? No me tomes el pelo. Dijiste que harías todo lo que te dijera. Lo estoy haciendo. Patsá miró los labios a solo una fracción de distancia, antes de ser el primero en presionar un suave beso contra ellos. Nakun inhaló bruscamente, pero aún no devolvió el beso hasta que escuchó el permiso. Puedes besarme de vuelta. Solo entonces, los labios de Nakun comenzaron a moverse lentamente contra los suyos. Aunque su deseo era tan intenso que apenas podía contenerlo, se mantuvo cuidadoso con cada caricia, permitiendo siempre que Patsá determinara el ritmo. Cuando Patsá se retiró, se detuvo. Cuando Patsá se acercó, respondió. Y solo cuando Patsá rodeó su cintura con los brazos, Nakun se permitió abrazarlo. ¿Puedes abrazarme más fuerte? Sí. El abrazo se estrechó lentamente. Patsá apoyó su rostro en el ancho hombro de Nakun y escuchó los latidos de su corazón, que corrían con la misma intensidad que el suyo. Esta noche él seguía teniendo el control de todo. Nakun no lo miró, no lo apresuró y no hizo nada más allá de lo que se le había permitido. Cada momento se desarrolló según las decisiones de Patsá hasta que el miedo se convirtió gradualmente en confianza y la confusión que había estado chocando dentro de su mente se calmó lentamente. Lo que quedaba era una certeza clara. Al menos en los brazos de este hombre, Patsá siempre seguiría siendo dueño de su propio cuerpo y de cada decisión que tomara. Ok, Amix, ese fue el capítulo 13, Ciego. Si te gustó el video, recuerda dejarme tu like y compártelo con tu Amix que también es fan del Omegaverse. Nos vemos en la próxima lectura. Bye.